Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal de multiservicio de electrónica integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Te tengo un pequeño proyecto utilizando un capacitor de horno de microondas. Es un probador de LED. Vamos a ir a la mesa de trabajo para que lo vean. En tal caso, te lo recomiendo como última instancia si no tienes para comprar un probador de LED o si no tienes básicamente para elaborarlo de otra manera. Este capacitor te sirve, no es tan peligroso como ustedes piensan porque voy a hacer esa explicación de por qué la diferencia con respecto al horno de microondas. Suscríbete y bendiciones para todos. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos. En esta ocasión voy a traer un pequeño proyecto con un capacitor de horno de microondas que tengas en tu taller o en tu casa. Aparte de lo que viene siendo el capacitor, vamos a necesitar un cable como este que tenga el respectivo enchufe, ¿ya? Y dos puntas de multímetro. Aparte de eso, vamos a necesitar una resistencia de 1 kilo ohmio o 1000 ohms aproximadamente. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¿En qué consiste este proyecto y por qué básicamente utilizar un capacitor de horno de microondas? Bueno, antes que nada, antes de comenzar el proyecto, quiero dejar algo bien claro. Fíjate que el capacitor dice que es para 2100 voltios aproximadamente. Lo cual, para que se queden tranquilos, este capacitor solamente trabaja con ese voltaje. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que él está conectado con un transformador de alto voltaje, como es el transformador del horno de microondas. Todo el mundo debe saber, a los que se dedican al tema de la reparación, que los transformadores de horno de microondas son letales. ¿Por qué? Porque se conecta en la entrada principal 220 voltios y por la salida puede entregar 2000 voltios aproximadamente con una corriente bastante alta. Pero en este caso nosotros nos vamos a olvidar del transformador de microondas. No vamos a ocuparlo para este tipo de proyectos. Por eso, el voltaje que nosotros vamos a utilizar aquí es el voltaje de la línea. Puede ser 220 o 110 dependiendo del país donde tú estés ubicado. Lo que vamos a hacer primeramente, ¿verdad? Tengo el capacitor acá, es soldar una resistencia. ¿A dónde? A este extremo, puede ser a este extremo de acá. Vamos a soldar una resistencia de 1K. Entonces vamos a proceder a soldar nuestra resistencia de 1K. Muy bien, ahí lo tenemos. Y vamos a soldar cualquier punta de multímetro, puede ser la negra o la roja. Yo en este caso voy a soldar la roja. Vamos a echarle un poquito acá de estaño a la resistencia. Muy bien. Y ahí quedado soldado la punta roja. Perfecto. Por el otro lado lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar esta punta de acá, vamos a echarle un poquito de soldadura acá al otro terminal del capacitor. Muy bien. Y vamos a agarrar esta punta acá, vamos a soldarlo acá. Muy bien, ahí ha quedado soldada. Y la otra punta vamos a hacer lo siguiente, fíjate. Vamos a soldar acá. Vamos a ver si podemos. Vamos a echarle un poquito más de estaño acá para hacer el trabajo bien. Amigos, yo lo voy a montar por encima. Ustedes lo pueden montar en una cajita bien decente. Por si acaso, ¿no? Para que no vayan a hacerlo así, porque igual ahí vamos a manejar el alto voltaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Uy, pues parece que no me agarró. Vamos a esperar un poquito más. Ahí sí me va a agarrar. Excelente. Y fíjate cómo queda. Es un proyecto muy sencillo que de hecho ya lo demostré en uno de mis canales. Ahí tenemos donde se va a conectar los 220 voltios, ¿verdad? Y acá vamos a tener nosotros nuestras dos puntas de prueba. Aquí las tenemos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, resulta y acontece que si por ejemplo hay una persona que se esté dedicando al tema de la reparación de televisores y no tiene un comprobador de backlight, aunque por ahí me dijeron que los comprobadores de backlight son muy económicos, la realidad, amigo, es que para algunos son económicos, para otros no. Entonces quiero dejar este video como para una emergencia si tú no tienes para comprobar las tiras LED. Vamos a comprobarlo con estas dos puntas y nuestro capacitor de horno de microondas.
Muy bien, entonces como te puedes dar cuenta, ahí tengo mi tira LED y tengo mis dos puntas acá, ¿verdad? Voy a adelantar un poquito para acá. Vamos a sacar esto de por aquí, ¿verdad? Y ahí voy a comprobar con mis dos puntas esta parte de acá, fíjate. Vamos a encender y voy a ubicar acá la comprobación. Fíjate. Mira, con el positivo y con el negativo. Mucha gente dice, no, pero esto es súper peligroso. La realidad es que yo tengo voltaje de 220 voltios acá. El voltaje del capacitor básicamente es como si fuese el mismo voltaje de la línea. No es un voltaje más alto, no. Y cuando tú apagas o desconectas el capacitor queda cargado con un voltaje bajo, ¿ya? Entonces, debes tomar en cuenta esa referencia. Fíjate, puedo comprobar las tiras LED. Mira, positivo, negativo, ahí está. Estoy comprobando mis tiras LED sin quemarse. Increíble, ¿no? Perfecto. No se queman ni nada por el estilo. Si yo, por ejemplo, quiero comprobar otra. Vamos a ver esta, por ejemplo. Aquí la tengo. Esta es otra. Y aplicamos ahí lo mismo, el mismo procedimiento, positivo y negativo. Y mira, ahí está. Es un excelente proyecto. Voy a dejarle lo que viene siendo el diagrama. Súper sencillo. Puedes chocar las puntas una vez que desconectes o apagues. Y ahí se descarga básicamente el capacitor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el diagrama de esta herramienta tan sencilla? Con un capacitor de microondas en desuso. Bueno, fíjate, yo tengo la siguiente cuestión acá. Voy a adelantar esto un poquito para que podamos hacer el diagrama. Fíjate. Es muy sencillo realmente, pero es súper útil para que lo puedas ocupar a futuro, ¿no? Bien, tengo un cable de línea, principalmente acá, donde va a conectarse los 220 VAC, ¿ya? De ese terminal sale un capacitor no polarizado de horno de microondas, ¿verdad? Ahí tenemos agarrado de uno de los terminales del capacitor y del otro lado va a ir la resistencia con una punta de prueba. Puede ser la roja o la negra. Esta es resistencia de 1K, este es el capacitor y por acá va la punta directamente. Eso es todo. ¿Qué les parece? Súper fácil de elaborar, ¿verdad? Y como les digo, no hay alto riesgo como la salida porque mucha gente le teme al capacitor del horno de microondas. La realidad es que ese capacitor es muy peligroso con lo que viene siendo la salida del transformador de microondas, pero aquí no estamos ocupando ese voltaje. Además que es una herramienta o es un probador bastante fácil de hacer y se supone que los que están estudiando esto o los que están haciendo este tipo de experimentos o este tipo de herramientas tienen que tener relación con lo que viene siendo el área de la electrónica o de la electricidad. Obviamente, por decirlo así, yo no lo recomiendo como tal porque si bien es cierto, hoy en día se consiguen los comprobadores de tiras LED fácil, no todos los países tienen acceso para hacerlo. Hay países que tienen mucha dificultad para conseguirlo. Por eso yo les dejo este pequeño probador. Saludos y bendiciones. Suscríbanse y manténganse informados. Bendiciones. Le habla Ander Silva. Bendiciones para todos.